El objetivo principal de esta norma es establecer bases, principios para la preparación y presentación de estados financieros con el propósito de que esta información de los estados financieros puedan ser comparables y los estados financieros de nuestra empresa con años anteriores con los estados financieros de otras entidades. Esta norma también establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. El alcance de esta norma aplica a todas las empresas que preparan y presentan sus estados financieros conforme a la NIF. También para aquellas empresas que preparan y presentan sus estados consolidados conforme a la NIF 10 y también para aquellas que la preparan de manera separada conforme a la NIF 27, excepto para las empresas que preparan sus estados financieros intermedios conforme a la NIC 34. También para aquellas empresas sin fines de lucro, privadas o públicas y otras entidades sin patrimonio, de acuerdo con la NIC 22. Definiciones. Estado financiero de propósito general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios y que estos no estén en condiciones de exigir informes o información para sus propias necesidades. Impracticable son aquellas que practican la entidad, necesitan realizar cambios y se hacen esfuerzos razonables para hacerlo, pero le es imposible. Materialidad o importancia relativa son aquellas omisiones o inexactitudes que realiza la empresa que afecta individualmente o conjuntamente y que son puntos principales en influir en las decisiones de los usuarios. Las notas, información añadida que se presentan en los estados financieros. Otro estado resultado integral son aquellos ingresos y gastos que no se reconocen en el estado de resultado, pero en otras NIF sí lo permiten. Y el estado de resultado es el total de los ingresos menos gastos, excluyendo los componentes de otro estado integral. Los ajustes por reclasificaciones son los importes reclasificados en el resultado corriente de otro estado integral. Y el resultado integral es la unión del estado de resultados y el otro estado integral. Finalidad de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y los flujos de efectivos de una entidad. Esto es de suma importancia, ya que esto ayuda a la toma de decisiones económicas para diversos usuarios, así como también se pretende encontrar los resultados de los recursos que les fueron confiados en su administración. Los estados de financieros también suministran información acerca de los siguientes elementos, lo que son activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribución a los mismos en su condición, flujos de efectivos. Conjunto completo de estados financieros. Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente: estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultados y otro resultado integral del periodo, estados de cambios en el patrimonio del periodo, estados de flujos de efectivos del periodo, notas explicativas y en otras ocasiones también son los estados de situación financieras al principio del primer periodo comparativo. Esto es cuando la entidad aplica políticas contables retroactivamente. Características generales son las siguientes: presentación razonable y cumplimiento de la NIF.
Los estados financieros deben presentarse de forma razonables. El rendimiento financiero y los flujos de efectivo deben de tener una presentación verídica para los efectos de transacción. Hipótesis de negocio en marcha. Todas las entidades deben de tener sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, salvo que la gerencia quiera liquidar a la entidad o cesar sus actividades. Base contable de acumulación de devendos. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto a lo relacionado con la información sobre los flujos de efectivos, utilizando la base contable de acumulación de devengo. Materialidad o importancia relativa o agregación de datos. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o funciones distintas a menos que no tengan importancia relativa. Compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIF. Frecuencia de la información, información comparativa, uniformidad en la presentación. Esta norma revela la forma y el contenido que debe de presentar los estados financieros. Así también indica qué tipo de estados financieros son los que se deben de presentar. En este caso es la situación, el estado de situación financiera, el estado de resultados del periodo, el estado de cambios en el patrimonio y la revelación de las notas. La NIC 7 habla específicamente de cómo se debe de revelar la información del flujo de efectivo. Los estados financieros deben de ser presentados con una identificación, es decir, quién es el dueño de la información que se está presentando. Y esto debe de incluir el nombre de la entidad, el grupo al que pertenece, la fecha de cierre de elaboración de los estados financieros, la moneda de presentación, ya sea que sean dólares o sean quetzales, y el grado de redondeo, es decir, la cantidad en la que están expresadas las monedas, ya sea en miles o sea en millones. El estado de situación financiera es una fotografía de la información a cierta fecha y debe de ser agrupado por partidas, como dice la norma. Y estas partidas son las agrupaciones de los activos, que son toda la inversión que ha hecho la empresa, todos los pasivos, que es las deudas que tenga la empresa, y esos a su vez deben de ser agrupados por corriente, que va a ser lo que no supera los 12 meses, y no corrientes, que es lo que sí supera los 12 meses. La información a presentar y revelar en el estado de situación financiera, en el estado de costos de patrimonio y en las notas deben de ser las partidas segregadas por clases. Es decir, la propiedad, planta y equipo debe especificar qué tipo de propiedades, si son terrenos, si son maquinarias, la información de las acciones, cuántas acciones son las que tiene la empresa y por qué valor es que las emitieron. Así también las reclasificaciones que han sido necesarias hacer para presentar los estados financieros. Estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Información a presentar en la sección de resultado del periodo. Una entidad debe revelar sus ingresos de actividades ordinarias separados de los ingresos por intereses. Cualquier pérdida o ganancia que resulte de una baja en cuenta de un activo financiero medido al costo amortizado, como lo puede ser una cuenta por cobrar. El deterioro de valor de acuerdo a lo que nos establece NIF 9, como lo puede ser el cálculo por pérdidas crediticias esperadas. Asimismo, los costos financieros y la participación en el resultado del periodo de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen por el método de participación. Asimismo, los gastos por impuestos y un importe único de las operaciones discontinuadas. Información a presentar en la sección de otro resultado integral. Lo que la norma nos indica acá es que se deben de presentar todas aquellas partidas que no correspondan a la actividad principal de la compañía. Resultado del periodo.
Lo que la norma nos indica cuando nos habla del resultado del periodo de ingresos y gastos es que acá debe registrarse todo lo que corresponda a su actividad principal. En el caso que la compañía se dedique a la producción y venta de hule, y suponiendo que la compañía genera un ingreso por venta de activos fijos, este debe ser tratado como otro resultado integral. Asimismo, el impuesto que se derive de esta venta, tomándolo desde la legislación guatemalteca, debiera pagar un 10% por ISR de ganancias de capital. Este impuesto debe revelarse en otro resultado integral. Asimismo, ajustes por reclasificación. Información a presentar en los estados de resultados del periodo y otro resultado integral o en las notas. Lo que la norma nos habla acá es de que en los ingresos y gastos, la compañía debe considerar la materialidad para poder informar en una nota a los estados financieros la integración de estos rubros. Esto para poder suministrar mayor información a los usuarios de los estados financieros. Estado de cambios en el patrimonio. Información a presentar en el estado de cambios al patrimonio. Una entidad debe revelar el componente de cada componente de patrimonio, ya sea en el estado de cambios al patrimonio o en las notas a los estados financieros. Por ejemplo, en el caso del capital, la compañía debe revelar el tipo de acciones que tengan, ya sean preferentes o nominativas. Asimismo, si la compañía ha decretado dividendos, debe revelar este monto declarado en el periodo. El resultado del periodo también debe ser revelado. Asimismo, si la compañía realiza reserva legal, también debe de revelar este monto. Información a presentar en el estado de cambios de patrimonio o en las notas. En este caso, la norma lo que nos indica acá es de que la compañía debe de informar otra información para poder suministrar mayor información a los usuarios de los estados financieros. En el caso del capital, cómo está integrado las acciones, el valor y la cantidad de acciones. Si la compañía decretó dividendos, debe de informar el acta y la fecha en el cual este decreto se realizó. Asimismo, si la compañía realiza reserva legal, debe de informar el porcentaje y el monto a la fecha. Estado de flujo efectivo. Comenzamos definiendo qué es flujo efectivo, que son las entradas y salidas de efectivo que produce una entidad proveniente principalmente de la producción y venta de bienes o servicios, en la cual le genera utilidades, así como también el objetivo del estado de flujo efectivo es proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalente al efectivo, así como también ver las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. En la NIC 7 establece los requerimientos para la presentación y revelación de la información sobre el flujo de efectivo, así como también en la NIC 7 establece la clasificación de las actividades de flujo de efectivo, que son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Seguidamente tenemos las notas a los estados financieros, que son explicaciones o aclaraciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que presentan en dichos estados financieros, con la finalidad de mejorar el análisis y comprensión de los usuarios de los mismos. Las notas a los estados financieros tienen la siguiente estructura: presentar información acerca de las bases para la presentación de los estados financieros, así como también presentar información de las políticas contables específicas utilizadas, revelar la información requerida por las NIF que no haya sido incluido en otro lugar en los estados financieros, así como también proporcionarán información que no se presente en ninguno de los estados financieros, pero que revelen que es relevante para entender cualquiera de ellos. Una entidad presentará las notas a medida que sean practicables y debe de ser de forma sistemática. Información a revelar sobre políticas contables. Una entidad revelará sus políticas contables significativas, incluyendo lo siguiente: la base o bases de la medición utilizada para elaborar estados financieros, tal como una medición al costo, al valor neto realizable o al valor realizable, así como también las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros, ya que lo que se busca siempre es la comprensión de los usuarios de los estados financieros.
Y por último tenemos la fecha de transición y fecha de vigencia, esta NIC 1, y que es a partir del 1 de enero del 2009.